Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Dáselo fuerte. ¿Qué era lo que había sucedido? Dios había rescatado al pueblo de Israel, lo había sacado de la esclavitud allá en Egipto. Dios había permitido que el pueblo estuviese en Egipto para su multiplicación. Y esperó ese tiempo, según la Sagrada Escritura nos enseña, porque todavía no había llegado el tiempo de que las naciones que ocupaban la tierra prometida, la tierra de Canaán, con toda la superficie y el territorio que vemos aquí mencionado, estaba ocupado por varios reinos y pueblos, los heteos, los jebuseos, los amorreos. Había varias naciones que estaban ocupando, los filisteos, de tal manera que la Sagrada Escritura nos relata que la maldad de aquellas naciones todavía no había llegado a su límite de la paciencia de Dios. Quiere decir que, en primer lugar, Dios nos revela que todo tiene un límite, aún la paciencia de Dios. Dios fija y dice: hasta aquí, no más. Y Él había decretado que le iba a entregar, pero todavía, entonces permitió que la nación de Israel se multiplicara cuando José los mandó a llamar, cuando José fue gobernador de Egipto. Y estuvieron felices porque mientras vivió José, estuvieron en la gran maravilla de bendición en la mejor tierra de Egipto. Sus ganados y todo se multiplicó. Bueno, hasta que después vino otro faraón, otro gobernante de Egipto que no conocía a José, que no fue agradecido con la historia, porque históricamente debe haber conocido.
y dice que esclavizó al pueblo de Israel. Seguramente algo tenía que preparar Dios a la nación de Israel. Lo importante está que pasaron 400 años, no todos precisamente de esclavitud, sino en la presencia ahí del faraón en Egipto. Y cuando Dios manda a Moisés para que rescate a la nación de la esclavitud, Dios lo saca al pueblo con una mano poderosa, fuerte, indiscutible de que Dios era el que estaba con Moisés. Una frase, un pensamiento es: la presencia de Dios estaba con Moisés. Era Dios a través de su siervo actuando y manejando y rescatando a la nación para llevarla a través del desierto y luego llevarlo hasta la orilla del Mar Rojo. Dios abre el Mar Rojo en aquella circunstancia terrible cuando los egipcios venían a matarlos. Dios les abre el mar, pasan en tierra seca, no dice lodosa, no dice en tierra seca. Pasaron con sus carros y toda la cosa, sus animales y todo lo que llevaban. Después Dios cierra el mar y destruye al ejército de Faraón. Y los vemos que cómo pasan durante sus años allá en el desierto con Moisés, cómo les toca vencer a algunos reyes antes de entrar a Sehón, amorreos, como 2 o 3 naciones que estaban antes de entrar a la tierra, que fueron vencidas con el liderazgo de Moisés. Moisés era un gran hombre, un gran líder. Ya les he mencionado en varias ocasiones que Moisés se creó como hijo de la hija de Faraón. De tal manera que tuvo todo lo mejor de Egipto, que era la nación más grande, más poderosa y de más grande cultura y conocimiento de ese tiempo. De tal manera que él llegó a ostentar un título de general de los ejércitos de Egipto. No lo menciona en la Biblia porque no pretende hacer eso, sino hablar de su siervo como siervo de Dios. De tal manera que él llega a hacer eso y ya vemos que un día en enojo, de coraje, mata a un egipcio y tiene que huir. 40 años en el desierto, aprendiendo la escuela de Dios. Humildad, sencillez, arrepentimiento, reconocimiento, hasta que Dios se le aparece en una zarza y le habla y le dice: tienes que ir. Entonces va Moisés, rescatan, ya sabemos, con todos los eventos, las plagas, y Aarón su hermano, y van por el desierto y tardan 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo temor cuando iban a entrar ya, tuvo temor, y entonces Dios dice: bueno, no quieren entrar, entonces esta generación no va a entrar por cuanto fueron rebeldes a mi voz. No tuvieron fe, no tuvieron confianza en mi palabra que yo les dije: les he entregado esta tierra en vuestras manos. Entonces 10 espías, cuando mandaron a analizar, 10 espías dijeron: no podremos, son gigantes, hay ciudades muy grandes, amuralladas, y la primera que vieron era Jericó, una super ciudad amurallada. De tal manera, dice, no podremos nosotros, no tienen ellos armas muy sofisticadas ni nada para poder vencer, para poder luchar. No habían sido preparados en la guerra, no estaban entrenados para ser soldados, no eran arqueros, no eran espadachines, no manejaban las lanzas. Tenían un poco de lanzas y unas pocas de cosas, pero no habían realmente, no era un pueblo militar o guerrero, no lo eran. Entonces tuvieron temor y no quisieron entrar. 2 espías que iban de los 12 dijeron que uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb. Esos dijeron: no, vamos, sí podemos contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando en Dios, de que Dios podía vencer a través de ellos, vencer a aquellas naciones. O sea, dándole la honra y la gloria a Dios. Con Dios podremos, con Dios vamos a vencer y vamos a derrotarlos, van a hacer caer en nuestras manos. Pero eran Josué y Caleb. Todos los demás no, todos hicieron que el pueblo se rebelara contra Dios. El pueblo, no obstante que habían visto los milagros y además durante todo el tiempo que había estado Dios con ellos en el desierto, habían visto la bendición, pues Dios los tiene que hacer regresar, y durante 40 años estuvieron hasta que aquella generación
de incrédulos, oílo, de incrédulos, los que no creyeron a su palabra, los que se rebelaron al mandamiento que dijo, entren y tómenla. De tal manera que hasta que murió aquella generación, ¿y quiénes fueron los que quedaron del pueblo? Solamente los que tenían 20 años para abajo, que eran los que no iban a la guerra. Los de 20 años para abajo no iban a la guerra, ellos no iban a pelear. De tal manera que Dios no los hizo responsables de aquella rebelión, porque los que tenían que haber ido a la guerra eran los de 20 años para arriba. Entonces ellos tenían que haber ido a la guerra, fueron los que no quisieron ir. Entonces hasta que no pasaron durante esos 40 años murieron toda aquella generación, y los que quedaron fueron los jovencitos y los niños. Una nueva generación, ¿dónde creció? ¿Dónde se desarrolló? ¿Dónde maduró? En el desierto. Viendo que el maná de todos los días, viendo el alimento milagroso que Dios les dio, una pequeña hojuela que amanecía todos los días, que tenían que recogerla, ese alimento que contenía las vitaminas, las proteínas, los minerales, todo lo que necesitaban para vivir saludables, para estar contentos. Aún todavía les quedaban un poquito a los jovencitos, esos jóvenes adultos, que ya tenían 15, 16, 18 años, de repente se quejaban y se enfadaban del alimento porque estaban sus papás allá y decían, ay, este alimento. Entonces Dios les mandó un día codornices. Y lo importante está que llegó el tiempo en que ya otra vez ya estaban a la entrada de la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años en el desierto, ya una generación ya había terminado, y ahí está Dios hablando con los únicos que habían quedado de aquella generación, Josué y Caleb. Los que habían tenido fe, los que habían creído en la palabra de Dios, Dios les concede la vida, y a uno de ellos, a Josué, dice la Biblia, nos describe quién era. Josué, siervo de Moisés, servidor de Moisés. Entonces, si nosotros empezamos a ver a lo mejor alcanzamos a ver algunos versículos donde encontramos a Josué que estaba él sirviendo a Moisés. Es más, vamos a ver lo que Moisés le habló precisamente a Josué en Deuteronomio 31. Vamos a ver nada más, a leer 2 versículos en Deuteronomio 31. En el versículo 7 encontramos lo que Moisés le dice a Josué. Vamos a leer desde el 6. Dice 31, 6 y 7. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Muchas veces como que una autoridad delega a otra persona su autoridad. Y esto es suficiente. Pero a veces como que el pueblo es medio incrédulo y tenemos que decirle, fulano de tal es el que va a estar al frente de este ministerio, o mengana de tal va a estar al frente de este ministerio, y todos automáticamente saben que la autoridad está en aquella persona y que tenemos que rendirle cuentas o obedecer sus órdenes. Y era lo que estaba haciendo Moisés. Él, nos damos cuenta entonces que le estaba hablando al pueblo, mencionando que Josué era el encargado de cuando llegara el tiempo de introducirlos a la tierra prometida.
Vemos también en el versículo mismo 23 del mismo capítulo 31, en el versículo 23, y dice la Biblia: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Muy bien, y yo estaré contigo. Entonces vemos que las palabras que escuchó Josué antes de que Moisés partiera de este mundo, antes de que Dios llevara y levantara a Moisés, vemos que eran palabras de asignación de una misión. Llevar al pueblo hacia la tierra prometida, hacia la tierra de bendición, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que les iba a dar paz, tranquilidad, prosperidad, la tierra que les iba a producir aquello que ellos tenían, de lo que tenían necesidad, el sustento, la leche, el trigo, la cebada, agua, había manantiales, tenía ríos, tenía el mar de Galilea, todo lo que existía en aquella tierra prodigiosa, los cocos, el aceite, las aceitunas, los higos, y era una tierra maravillosa, de tal manera que Dios estaba preparando a este hombre para decirle lo que iba a ocupar y lo que tenía que hacer. Y llegó el tiempo. Entonces ahí es donde acabamos de leer precisamente en Josué capítulo 1, que dice: aconteció después de la muerte de Moisés que Jehová, de muerte, siervo de Jehová, Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces el siervo de Jehová era Moisés y el servidor del siervo de Jehová era Josué. Y allí encontramos una cadena de autoridad. Una cosa importantísima: el pueblo y la gente siempre va a seguir con toda confianza a aquella persona que sabe, el pueblo, que Dios está dirigiéndola, que está con ella. Entonces es muy fácil que nosotros sepamos o digamos: bueno, fulano de tal es nuestro líder, es nuestro comandante, nuestro jefe, y Dios está con él, pues vamos adelante. Y es más, así le dijeron también a Josué: si Dios está contigo, nosotros vamos. Así como Dios estuvo con Moisés, si va a estar contigo, Josué, también nosotros vamos a ir contigo. Y esto es una cosa muy importante que Dios nos quiere hablar en esta mañana y definirnos. Mi presencia estará contigo. Mi presencia estará contigo. Éxodo 33:14. Éxodo 33:14. Estas palabras desde el 13, vamos a leer desde el 13. Moisés hablando con Dios antes de morir, le dijo: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Primer consejo para todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a ser líderes. No hay una persona en el pueblo a quien Dios no haya llamado a ser líderes. Ahora hay de líderes a líderes, hay una cadena de autoridad. Y en esta cadena de autoridad nosotros tenemos que aprender una cosa muy importante. Lo que le menciona aquí: y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Un pensamiento es toda la gente a la cual Dios te ha puesto a ti a servir. Porque era siervo de Dios.
Y Josué era siervo de Moisés para servir al pueblo de Dios. No era el pueblo de Moisés, no era el pueblo de Josué, era el pueblo de Dios. Cuando tú estás trabajando en el reino y en la casa de Dios y en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios hoy, nosotros tenemos que entender una cosa, que servimos al pueblo de Dios. Yo estoy como servidor del pueblo de Dios y el pueblo de Dios son ustedes. ¿Y qué era lo que buscaba el líder? Decirle a Dios: Señor, es pueblo tuyo. Si yo encuentro la gracia para que tú me designes como director, como dirigente, como líder de este pueblo tuyo, te pido que me des la gracia, la sabiduría, el entendimiento para dirigir este pueblo. Pero no le estaba pidiendo sabiduría, ni inteligencia, ni entendimiento. Obviamente Dios se le iba a dar. Lo que él quería era que la presencia de Dios estuviera con él. Porque cuando Dios está contigo y tú hablas con Dios todos los días y hablas, es un intercambio de pensamientos, de ideas, de conceptos. Es platicar con una persona, no nada más un monólogo donde tú hablas y él nunca contesta, o al revés, él habla y habla y habla y tú callado nunca respondes. No, es un hablar con Dios. Por eso encontramos que en la Biblia nos dice que cuando el pueblo falló y pecó, en ese mismo capítulo, dice que Moisés sacó el tabernáculo, el templo de Dios, lo sacó fuera del campamento. Al principio estaba en el centro del campamento, fíjense, centrado en la presencia de Dios en medio del pueblo. Pues el pueblo rebelde, contradictor, desobediente, hizo que Dios dijera: este pueblo lo voy a destruir. Y Moisés intervino y dijo: no lo hagas, no lo hagas. Entonces dice que Dios hizo que sacaran su presencia de en medio del pueblo, la sacaron afuera del pueblo. Entonces Moisés iba allá al tabernáculo, y cuando él entraba al tabernáculo, dice que una nube descendía y venía y cubría el tabernáculo, y era la presencia de Dios. Y si ustedes leen la palabra, dice que hablaba Dios cara a cara con Moisés. Fíjense que yo no encuentro a otro hombre en la Biblia donde Dios hablara cara a cara, hasta que vino Jesucristo a hablar con sus discípulos, a hablar con la gente, y se nos olvida que era el Dios eterno, el Dios glorioso, encarnado, hablando con cada uno de sus discípulos. Es cara a cara Dios hablando con la humanidad. Por eso es glorioso cuando vamos creciendo en el conocimiento. Primero, Dios revelándosele con lo que Él es, un Dios poderoso, fuerte, glorioso, para que puedas entender y lo puedas honrar, lo puedas respetar y puedas valorar lo que Dios está haciendo y te está diciendo en esta mañana: mi presencia irá contigo. Amén. Ahora, ¿por qué lo hace o por qué lo está haciendo? Porque Dios quiere precisamente, dice, mi presencia, dice versículo 14, y Él le dijo: pueblo tuyo, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te dejaré y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Imagínense, ¿quién le hizo la petición a Dios de que encontrara gracia, de que su presencia estuviera con ellos? Moisés, el líder. Aquel Moisés sabio, inteligente, capaz, que había aprendido durante 40 años solo en la soledad del desierto, en la arena, había aprendido a valorar la guía, la dirección de Dios con él. Y le dice que él guiara a su pueblo. Y allí
El pueblo sabía y entendía entonces que Dios estaba con Moisés, pero era un pueblo que le pide Moisés a Dios y le dice: si tu gracia es con nosotros, haz que nosotros seamos diferentes a todos los pueblos, que seamos un pueblo que sea no contra el montón, no queremos ser del moloch, como dicen aquí, que seamos un pueblo escogido, un pueblo tuyo, un pueblo particular, un pueblo donde todas las naciones sepan que somos tu pueblo. Ahora ya saben, hácelo fuerte, ahora ya saben por qué Dios empezó a dar normas y leyes para decirle a la nación de Israel que ellos no deberían mezclarse con otros pueblos, que ellos deberían mantener la adoración y la alabanza a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, al Rey de reyes, al Señor de señores. Y como no nada más con los principios morales, religiosos como nación, sino con las costumbres y manteniendo la integridad del pueblo judío como tal, la circuncisión y todo se les fue dando. Y ahora yo nada más te hago una pregunta. Cuando Dios determina que nosotros, los gentiles, los que creemos en Jesucristo, nos convirtiéramos en parte del pueblo de Dios, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Digan lo que digan y piensen lo que piensen la gente, el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, la iglesia evangélica, los creyentes en Jesucristo, comprados con su sangre preciosa, somos, aunque estamos dentro de naciones, somos un pueblo diferente. Somos una nación diferente. Somos un pueblo diferente que está en medio de un pueblo. Sí, somos mexicanos, sí, pero no somos igual que todos los mexicanos. Tal vez somos más patriotas, más mexicanos que otros por una cosa, porque sabemos que hay un Dios que ama a nuestro país, que ama a nuestra nación y que quiere que este México y nuestros hogares vayan adelante, vayan a la tierra de bendición que Él tiene preparada para nosotros. ¿Cuál es la tierra de bendición? No precisamente Canaán, no precisamente tengamos que ir a Israel y estar allá como tierra física, sino que Dios nos ha dado la apertura de entender que Él tiene para cada uno de nosotros una tierra prometida, en lo particular, en lo familiar, como congregación o como iglesia y aún como naciones. Que cada familia, que cada persona encuentre la bendición completa y total que Dios tiene para ti, tu hogar y tu familia. Por eso te ha constituido un líder personal para que tu vida la lleves adelante. Un líder, no nada más para que tu vida la lleves adelante si eres soltero o si no te has casado, vives como una persona individual. Tú tienes una tierra prometida que conquistar. Tú tienes una tierra de bendición que conquistar para tu propia existencia. Pero si formas parte de un hogar, si formas parte de una familia, eres un padre, una madre o un hijo, tienes una familia a quien llevar adelante. Una familia a quien llevar a esa tierra de bendición. Por eso, como iglesia, también tenemos una responsabilidad de brillar en este lugar. Somos un pueblo separado. O estamos igual mezclados con los demás, haciendo lo mismo que hacíamos antes, o hemos sido separados. ¿Saben qué quiere decir la palabra santo? La palabra santo dice en la Biblia que nosotros hemos sido santificados. Hemos sido santificados. Y la palabra santo quiere decir apartado, separado de. Hay dos conceptos importantes en la Biblia de la palabra santo. Uno habla de la santidad de Dios, la perfección, limpio de pecado, una santidad perfecta. En Él no hay error, en Él no hay falla, no hay malicia, no hay intención, no hay un doble sentido, no hay nada que puedas juzgar injusto o indigno, porque Él es santo, santo, santo. Es la palabra santo que quiere decir perfección.
Y la otra acepción de la palabra santo quiere decir apartado y separado. Esa es la palabra que viene para nosotros los creyentes en Cristo. Porque no toda la gente es santa. No toda la gente es santa, sino solamente a todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Dios, su Señor y Salvador. Por tanto, Dios los separó y los llamó a formar parte de su pueblo. Los llamó a ser parte de su pueblo. Nosotros, los creyentes, hemos sido llamados. ¿Sabían ustedes que la palabra eclesía o iglesia viene de unas palabras griegas que quiere decir ek, porque se escribe ek con K de kilo, eclesia, iglesia, eclesia o eclesía. Ek, que quiere decir llamados, iglesia afuera. Quiere decir que cuando la iglesia se reunía en los primeros tiempos, eran llamados de venir de la ciudad, del pueblo, de las calles, para venir a reunirse en un lugar. Por eso, cuando entendemos el concepto de iglesia como tal, es el pueblo que salía de sus casas, que venían de sus colonias, que venían de las ciudades, para reunirse en un solo lugar. Entonces, el concepto que nosotros entendemos de iglesia es un pueblo que es llamado para salir fuera del resto del pueblo. Un pueblo escogido, un pueblo separado, un pueblo llamado para vivir en santidad. Ahora sí llamamos a otro negocio. Primero llamados, apartados, separados, pero para vivir como Dios es. Dios dice: yo soy santo, sed vosotros pues santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces Dios nos llamó para vivir una vida de santidad, una vida donde debemos de apartarnos de como el resto de la gente. No más mentira, no más engaño, no más fraudes, no más adulterio, no más. Dios nos separó y nos llamó para ser un pueblo diferente. Ahora, todos dicen: guay, esto es imposible. Es imposible en tus fuerzas. Pero cuando Dios te llamó, óyelo, si tú eres un hijo de Dios, cuando Dios te llamó para ser su pueblo, dice que Dios puso en ti, no nada más la fe en Jesucristo, no nada más te dio el perdón de pecados, sino que puso en ti su presencia. El Espíritu Santo en ti, y el Espíritu Santo es Dios en nosotros, que es el poder de Dios para poder hacer todo lo que es justo, todo lo que es correcto. Ya nadie puede decir que no puede, porque el Dios está en él. El que diga que no puede y no puede es porque Dios no está en él. Entonces tienes que reflexionar: ¿soy un creyente? ¿El Espíritu Santo está en mí? ¿Yo puedo hacerlo? Sí. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti y puedes hacerlo, ¿por qué no lo has hecho? Porque no has querido, como el pueblo de Israel, estando Dios con ellos, no hacían lo que Dios quería, hacían lo que ellos querían, no obstante que Él estaba ahí. ¿Sí entienden ahora? Entonces lo que Dios nos está llamando ahora es: ¿quieres tú conquistar tu tierra prometida? Tu vida personal sea una vida de éxito, una vida triunfante, una vida que logre todos los planes y propósitos de los que has querido, y para ti, para tu familia, para tus estudios, para tu negocio, para tu empresa, para todo, para esta ciudad. ¿Queremos esto? Sí lo queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como le dijo Dios a Josué: no te apartes de este libro de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda. De día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. No se apartará de tu boca,
este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Seamos honestos. ¿Por qué nos ha ido mal? ¿Por qué no han salido las cosas como planeamos? Porque nosotros todos sabíamos, a mí mi pastor y Dios me dijo, me predicó la palabra que hiciera esto y esto y esto, y no lo hice. No obedecí. Porque vuestros pastores velan por vuestras almas. Por eso el liderazgo de Moisés era importante, el liderazgo de Josué también. Por eso Dios le dijo a Josué, ¿sabes qué, Josué? Esfuérzate y sé muy valiente, porque vas a llevar a este pueblo. Yo conozco que este pueblo es rebelde, es desobediente. Te van a hablar mal de ti, van a querer atacarte como hicieron con Moisés, quisieron matarlo. Sé valiente. Tienes que enfrentar la forma de pensar de mucha gente, pero son mi pueblo. Por eso cada líder, cada maestro, cada líder de casa de bendición tiene un reto que Dios te está diciendo: esfuérzate y sé valiente, pero yo estoy contigo. Así como cada uno de nosotros sabemos que hemos fallado, y cuando hemos fallado las cosas no han salido, o no tengo quiero que me levanten la mano, pero la realidad es que todos hemos experimentado esta gran verdad. Y lo voy a hacer por ustedes. Yo levanto mi mano cuando yo he desobedecido a la palabra de Dios, o cuando lo hice en el pasado en muchas cosas, no salieron como debieron haber salido. Ahora yo me doy cuenta, si hubiera hecho lo que Dios te dijo, hubiera sido mucho mejor y estaría no sé en qué otros niveles. Pero ahorita estoy en bendición. ¿Por qué? Porque entendí y aprendí que no puedo apartarme ni a derecha ni a izquierda, sino que tengo que ser fiel en todas las cosas y estar meditando en su palabra de día y de noche, estar todo el tiempo. No hay un día que no leo algo de la palabra, no hay un día que no estoy platicando con Dios. Y no nada más no platico con Dios, he aprendido que aunque vaya en la escuela, aunque vaya en el trabajo y en mi oficina y voy a trabajar, estoy operando a veces y estoy hablando con Dios. Señor, ayúdame en esto, mira que esto tranquiliza a la persona, que cuando terminemos, y yo estoy hablando con Dios todo el tiempo. Es una comunión que tienes que estar ejecutando todo el tiempo. La que está cocinando, pica la cebolla que quede rica, Señor, que el huevo quede bien frito, bien bonito, que no quede desabrido, que las enchiladas, que el porchuc, lo que estén haciendo, que todo les quede bien. Si ustedes están con Él todo el tiempo, la presencia de Dios va a estar con ustedes, guiándoles y dirigiéndoles, porque no pierden la comunicación con Él. Escuchen su palabra, y eso es estar en su presencia. Y ahí estaba precisamente, y ahí estaba Josué recibiendo aquella orden: no te apartes de mi palabra, no se apartarás de mi palabra, de día y de noche meditarás en mi ley, mi ley que mi siervo Moisés te mandó. Y esta mañana Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos y digamos: Señor, tu presencia ha estado con nosotros, pero nosotros nos apartamos de ti, de tu plan y de tu propósito. Pero hoy, como le dijo Josué, Dios a Josué, yo voy a estar contigo. Y luego vino la palabra a través del tiempo. En Mateo 28:20 encontramos al Dios que le habló con Moisés. El Dios que habló con Moisés y que habló con Josué, hablándonos a nosotros. Mateo 28:20. Oigan lo que dice. Él está hablando y dice: enseñándoles que guarden. Vamos a leer desde el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas. Vamos a leer desde el 18. Ahí está. Es que ya lo daba por sentado, pero a veces no todos entienden lo que uno piensa que está dado por sentado. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién es Jesús? ¿El Dios de Moisés? ¿El Dios de Josué?
El que le estaba hablando a Josué. El que le dijo a Josué: no te apartarás de mi ley, ni a la derecha ni a la izquierda. Meditarás en ella de día y de noche, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este Dios es Jesús. Este Dios vino a encarnarse. Creció entre nosotros. La Biblia es clara cuando dice: y vimos su gloria. Gloria como el del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Vino a mostrarnos que Él es el Dios Todopoderoso. Pero cuando ya empezamos y vemos que Jesucristo tenía un cuerpo y era como nosotros, lo empezamos a bajar. Y Él es el Dios Todopoderoso, el Dios creador de todos los cielos, que Él se humilló a sí mismo para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos entender que Él se estaba encerrando en un cuerpo, para que pudiéramos valorarlo y entender y ver que Dios puede hacer eso. Y Él está diciéndonos, ahora sí volvemos a poner, dice: toda potestad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada. ¿En dónde? Todo el poder, toda la honra, toda la gloria, toda la autoridad le es dada a Jesús. ¿En dónde? En el cielo. ¿Quién es el que tiene la autoridad en el cielo? Jesús. ¿Quién se la dio? El Padre. No por eso el Padre deja de tener autoridad, no. Sino que la autoridad del Padre se la entrega a Jesús. Jesucristo está ejerciendo la autoridad del Padre, porque el Padre le dijo: tú vas a gobernar todo. Ahí está. Y Jesús nos está diciendo a nosotros que somos su pueblo: todo poder, toda autoridad me es dada arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y háblenle a la gente que yo soy el Dios Todopoderoso, que yo vine a morir en la cruz por ellos, para que sean salvos y no vayan al infierno. Así como ustedes son mi pueblo y yo morí por ustedes y entregué mi vida por ustedes, y ustedes tienen mi perdón y la vida eterna, quiero decirles una cosa: vayan y hagan esto con toda la gente. Y luego continuamos hablando. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí quiero que entiendas una cosa: el bautismo es sumamente importante, ya que Dios en sus últimas palabras nos está diciendo con toda la autoridad que a sus discípulos los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego seguimos: y he aquí, repita conmigo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Mi presencia irá contigo. Moisés entró en paz, en tranquilidad, porque si Dios iba con él, como dice otra porción de la Sagrada Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios está diciendo, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está el día de hoy aquí. Él lo dijo, entonces está aquí. Cuando salgas de aquí y te vayas a tu casa, Él va. En el problema que tienes hoy, Él está contigo. En la necesidad, en el problema, en la enfermedad,
Él quiere llevarte a esa tierra de bendición, de prosperidad. Yo le llamo el territorio. La conquista de territorios. El primer territorio que tenemos que conquistar es nuestra persona, nuestro yo. Porque aquí comienzan todos los problemas en nuestro corazón. Dice la Biblia, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Saben por qué hay problemas en nuestros hogares? Porque nosotros los padres estamos fallándonos. Y no somos los padres que debemos ser. Tenemos que conquistar este territorio. Tenemos que ser padres que amen, que perdonen, que comprendan, que entiendan, que toleren. Que nos cansamos, sí. Nos justificamos. Es que estoy muy cansado y no me hables ahorita, y hacemos cosas y decimos cosas que no debemos de decir. Buscamos nuestra justificación porque somos los jefes de la familia. Creemos que tenemos el derecho de gritarles a todos. Y no es así. Porque no hemos conquistado nuestro corazón. No hemos conquistado nuestro territorio. ¿Y saben por qué no lo hemos conquistado? Porque esta palabra no la hemos guardado. Quiere decir, no hemos vivido conforme a sus enseñanzas. Si la palabra nos dice que amemos, que perdonemos, que soportemos, que seamos benignos, que seamos bondadosos, que vivamos en amor, con gozo, con paz. ¿Saben qué va a pasar con todos esos varones? ¿Cómo va a haber un cambio en sus hogares o en nuestros hogares? Si conquistamos nuestra propia vida y llegamos con esa vida conquistada. Y la mamá hace lo mismo, porque ahorita le está hablando a cada uno de nosotros, a cada miembro de la familia. Tú que eres padre, conquístate. Tú que eres madre, conquístate. Tú que eres hijo, conquístate. Ya deja de pensar en lo que te tienen que dar o no te tienen que dar. Y papá, y exigiendo y gritando. ¿Por qué no colaborar y servir y atender, y ayudar en lo que se pueda? Y en lo que no se pueda, pues no pudimos. Dios nos va a estar con nosotros, nos va a sacar adelante. Y así vamos a encontrar familias conquistadas. Y créanme que una familia que está conquistando la tierra, que está en esa victoria completa, vamos a tener una iglesia fuerte que va a estremecer los cimientos de esta ciudad. Y vamos a ver que hay un pueblo de Dios donde Dios se manifiesta, donde va a decir, Dios está con ellos. Así como la gente hablaba del pueblo de Israel, es que Dios está con ellos. Cuando Josué entró con el pueblo y atravesaron el río Jordán y se abrió el río Jordán, la gente empezó a oír, se abrió el mar Rojo con este pueblo y pasaron y murieron los egipcios. Ahora se abrió el río Jordán y acaban de pasar, y ahora acaban de derrotar a Jericó, destruyeron, cantaron y se cayeron las murallas, y todos los pueblos entraron en temor, porque Dios estaba. Mi presencia irá contigo. El Dios Todopoderoso te está diciendo, mi presencia está contigo. Solamente hay una cosa importante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo, dijo el apóstol Pablo, porque él conoció, él escuchó la voz de Dios. Él no conoció a Jesús físicamente, ¿sabían ustedes? Físicamente no lo vio. Dios lo discipuló a él en una forma espiritual. Jesucristo lo discipuló. Pero él, en el tiempo de su existencia, primero fue crucificado. Después salió Pablo. Y Pablo decía, porque conoció a Jesucristo en revelación, conoció su palabra, creyó. Él dijo que somos más que vencedores. En Cristo somos upernicao. Más. Ser vencedor es ser vencedor. Pero más que vencedor
Quiere decir que estás pasando niveles que no te imaginas. Por eso es que es tan importante que tú puedas entender que Dios quiere para ti la bendición. Pero el primer territorio que tienes que conquistar, ¿cuál es? Pon tu mano en tu corazón. Hombre o mujer, padre o madre, hijo o hija, joven o anciano, primero tenemos que conquistar nuestro territorio. Y esto es posible porque Dios está con nosotros. Y al conquistar nuestra vida, vamos a conquistar nuestro hogar, vamos a conquistar nuestra empresa, nuestros negocios. Dios va a estar moviéndose poderosamente en cada uno. Y vuelvo a repetir, la iglesia se va a sembrar, México se va a sembrar. México se va a sembrar. Confrontación de dos pensamientos. El pueblo iba a entrar a conquistar. Dios les había dicho, ya Dios había hablado: entren y conquisten la tierra que yo les he entregado en vuestras manos. Pero el pueblo tuvo miedo, tuvo temor. Sencillo, no confiaron en Dios, no creyeron a Dios, no le creyeron que Él es el Todopoderoso. No entraron, no conquistaron, perdieron la oportunidad, tuvieron que estar en el desierto 40 años y arrastrando a sus hijos, porque después sus hijos entraron. Pero mientras estuvieron 40 años, yo te digo en esta mañana, hoy tomas esta decisión de declarar y decir: me voy a enfrentar a los enemigos de mi vida. Tú sabes cuál es tu pecado que te ha tenido derrotado, lastimado, dañado, seas hombre o mujer, adulto, no sé, pero tú sabes cuál es el enemigo. Aquellos eran los gigantes, hoy son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas, son huestes espirituales de maldad, pecados de mentira, de engaño, de robo, de hipocresía, de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, pecados de lesbianismo, pecados de perversiones sexuales, pecados que no justificamos bajo ningún aspecto de vista, porque eso es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Por eso somos un pueblo separado, no somos como la gente de afuera, no somos como los gobiernos que están autorizando matrimonios entre mujeres u hombres. Eso es perversión. Tenemos que entender, la luz es salvación y vida eterna. Somos un pueblo llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso en esta mañana yo invito a las que estén aquí, que todavía no le entregan su vida a Jesús. Primero tienes que entregarle tu vida a Dios, rendirte a Él y decirle: yo te entrego mi vida a Jesús, yo te abro mi corazón. ¿Cómo lo vas a hacer? Con una oración que salga de corazón, de tu boca. Yo te voy a guiar en esa oración. Inclina tu cabeza, la iglesia apoya. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, que yo te necesito, mi familia te necesita, mi trabajo y en todos lados te necesitamos. Y hoy quiero entregarte mi vida. Quiero que comiences en mí. Quiero que me perdones mis pecados y me salves. Límpiame con la sangre, Señor Jesús, que derramaste en la cruz. Tu sangre es poderosa para limpiar y perdonar mis pecados. Por cuanto tú pagaste con tu vida la muerte que yo debo de haber pagado. Pero hoy te entrego mi corazón, te pido que me salves, me perdones y me hagas tu hijo.
Y quiero llamarte para que entres en mi corazón y seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dáselo fuerte. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Levante su mano ahí en su lugar. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. ¿Alguien más? Todos los que levantaron su mano, no perdamos tiempo, pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Voy a bendecirlos. Pasen, pasen rápidamente. No se entretengan, pásale, pase, joven. Pasa. No te dé pena, denle un aplauso a la gente. Bendigo. Quédese aquí, así. Te bendigo. Son vencedores. Bendición. Qué bendición. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Milagros. Va a haber milagros en sus vidas. Va a haber milagros. Con mis manos levantadas hacia el cielo, Eres un milagro de salvación y de me perdón. presento ante ti. Vas a ver muchas cosas. Para recibir de ti la fuerza. ¿Hay alguien más? Si tú hiciste esta oración, no te quedes en tu lugar. No dejes que el diablo te arrebate la bendición que Jesucristo compró para ti en la cruz del Calvario. Si tú estás ahí en tu lugar y estás luchando con un pensamiento, ¿será que paso? Si quiero pasar, yo ya le entregué mi vida a Jesús. Pasa, no te quedes en tu lugar, pasa. Vamos a cerrar nuestros ojos y voy a bendecir a estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, conforme a tu palabra, yo bendigo sus vidas. Y declaro, Padre, que la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna ya están en ellos. Tú ya vives en ellos. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso que ahora vives en sus corazones. Te bendigo y te alabo, Dios, y te damos gracias por esta salvación. Bendice sus hogares, bendice sus familias. Señor, confirma tu presencia dentro de ellos y en sus mentes y en sus corazones. Y si alguno de ellos está enfermo, te pido, Padre, que tú lo sanes. En el nombre de Jesús declaramos un milagro de sanidad en su cuerpo. Y ayúdales y bendícelos en todo problema que haya en sus hogares. Declaramos victoria, declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Voltéense. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me
me responderás, porque me amas, me amas. Jesucristo, Dios Todopoderoso, Él prometió estar con nosotros. Mi presencia estará contigo todos los días de vuestra vida. Hoy pídele a Dios que Él tome el control, que Él tome el control. Él está en control, pero tienes tú que darle el control. Él está sentado en el trono de gloria con todo su poder. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy en esta mañana reconozco que te he fallado. Te pido perdón y te ruego, Dios, que tú tomes el control de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Espíritu Santo, ayúdame a salir hoy de ese pecado o de esos pecados que me han tenido aprisionado, que han impedido que tu palabra reine y gobierne todo mi ser. No me permitas soltarme de tu mano. Quiero salir de aquí lleno de gozo, de tu paz, de tu amor, de tu perdón. Gracias, Señor Jesús. Ayúdame a sonreír y a estar contento por tu amor y tu presencia conmigo. Gracias, Señor. Amén.